¿Te imaginas encontrar un libro tan peligroso que en lugar de guardarlo en una biblioteca, lo escondieran bajo llave o lo quemaran en plazas públicas? A lo largo de la historia, reyes, inquisidores y tribunales han perseguido páginas como si fueran armas, porque algunas ideas no solo entretienen, desobedecen, rebelan y a veces encienden revoluciones. Prepárate porque hoy conocerás 5 libros prohibidos para la humanidad. Número 5. El libro de Tot. En el antiguo Egipto se contaba un rumor que helaba la sangre. Existía un libro escrito por el propio Tot, dios de la escritura y del conocimiento. No era un texto común, sino un compendio de palabras capaces de doblar la realidad, entender el lenguaje de los animales, dominar los cielos, ver lo oculto y despertar fuerzas que ningún mortal debía mirar de frente. El problema es que el libro de Tot no se consideraba sabiduría, sino un precio. En relatos egipcios tardíos se habla de un príncipe sacerdote que lo roba de una tumba sellada, protegida por trampas, serpientes y juramentos. La idea era clara. El libro no estaba perdido, estaba enterrado, como si el mundo entero hubiera decidido que debía quedarse bajo piedra. Y cuando alguien lo abre, la historia no termina con gloria, termina con castigo. Las leyendas insisten en el mismo patrón. Quien lo lee gana poder, sí, pero también atrae una condena. Mentes rotas por comprender demasiado, familias destruidas por fuerzas que ya no se pueden desinvocar y un tipo de conocimiento que no cabe en un corazón humano. Lo más inquietante es que, a diferencia de otros manuscritos, este libro no tiene un ejemplar confirmado en museos. Vive como un fantasma en relatos, papiros fragmentados y tradiciones esotéricas. ¿Y si el verdadero libro de Tot nunca fue destruido, sino custodiado por generaciones que entendieron que ciertas palabras son más peligrosas que una espada? ¿Puede existir un conocimiento tan absoluto que la historia haya preferido borrarlo? Número 4. Picatrix, el manual que nadie debía poseer. En la Edad Media, cuando el mundo estaba hecho de superstición y poder religioso, nació un texto que cruzó fronteras como contrabando intelectual, el Picatrix, traducción latina de una obra árabe conocida como Gayat al-Hakum, el fin del sabio. No era solo astrología, era un mapa de correspondencias entre planetas, metales, perfumes, símbolos y rituales. Un manual para influir en lo terrenal mediante lo celestial. Imagina monasterios, cortes y ciudades amuralladas donde una página podía condenarte. En ese contexto, el Picatrix era dinamita. Se copiaba a mano en secreto, y quien lo poseía podía ser acusado de brujería o herejía o pacto con fuerzas prohibidas. Lo llamaban ciencia peligrosa, porque mezclaba filosofía, talismanes y prácticas que desafiaban la autoridad espiritual. Se dice que circuló en círculos de traductores y sabios de la península ibérica medieval, donde el árabe, el latín y el hebreo convivían en talleres que parecían laboratorios de otro mundo. Pero el precio de ese conocimiento era la sospecha, porque si el cielo podía usarse, entonces el poder no pertenecía solo a reyes y altares. Y sin embargo, el Picatrix sobrevivió, escondido en colecciones privadas, pasando de maestro a discípulo como si fuera un juramento. Piensa en esto: si un texto logra sobrevivir siglos de miedo, ¿es porque es solo un libro o porque alguien siempre lo necesitó? Número 3. La clavícula de Salomón. Pocos nombres tienen tanto peso en la imaginación humana como el del rey Salomón. A él se le atribuyeron tesoros, templos y una sabiduría casi sobrenatural. Y en esa sombra nació la clavícula de Salomón, un grimorio, es decir, un manual de invocaciones y sellos, círculos de protección y fórmulas para mandar sobre espíritus. Durante siglos, copistas clandestinos lo reescribieron con tinta y terror. Este tipo de libros no se leían como literatura, se consultaban como herramientas. Un sello mal trazado, una palabra pronunciada fuera de lugar, y la promesa se convertía en amenaza. Por eso, muchos manuscritos venían acompañados de advertencias, oraciones y símbolos que pretendían contener lo invocado. Y por eso, para las autoridades, poseerlo era peor que un delito. Era un desafío al orden del mundo. En tiempos de Inquisición, bastaba con que te encontraran hojas con círculos, nombres extraños o pentáculos para convertir tu vida en juicio. Se confiscaron grimorios, se mutilaron páginas y se quemaron cuadernos enteros. Pero el texto nunca desapareció.
cambió de forma. A veces se escondía como libro de devoción, con tapas inocentes y títulos falsos. Otras veces se copiaba en claves, mezclando latín deformado y abreviaturas para que un extraño no pudiera entenderlo. El mito creció tanto que aparecieron múltiples versiones, cada una jurando ser la auténtica, como si la verdad se escondiera detrás de capas de copia y mentira. Lo escalofriante de la clavícula no es solo lo que promete, sino lo que refleja. La obsesión humana por abrir puertas que quizá deberían permanecer cerradas. ¿Hasta dónde llegarías por obtener una llave hacia lo imposible? Número 2. El evangelio que quisieron enterrar. Judas. Durante siglos, la historia oficial fue una sola. Judas era el traidor absoluto, el nombre que se pronuncia con desprecio. Pero existió un texto que contaba otra versión, una que resultaba intolerable para los guardianes de la ortodoxia, el Evangelio de Judas. En lugar de presentarlo como villano, lo describe como parte de un plan, un instrumento dentro de un misterio mayor. Una idea así no era un matiz, era una bomba teológica. En los primeros siglos del cristianismo hubo guerras de doctrina. Comunidades enteras escribían, copiaban y discutían textos que hoy ya no existen. Y la frontera entre sagrado y prohibido se trazaba con poder. Cuando una versión amenazaba la unidad, se volvía herejía. Y cuando se volvía herejía, se volvía ceniza. Estos escritos apócrifos fueron perseguidos, condenados al silencio y expulsados de la memoria pública. Muchos se perdieron en incendios, censuras y destrucción sistemática. El Evangelio de Judas desapareció durante más de 1000 años, como si alguien hubiera logrado su objetivo: enterrarlo lejos de ojos curiosos, quizá en algún desierto donde el papel pudiera dormir protegido por la arena. Y aquí viene lo inquietante. Cuando un texto desaparece tanto tiempo, no solo se pierde papel, se pierde una posibilidad, otra forma de entender el pasado, otra versión del relato, otra pregunta que pudo haber cambiado la fe de millones. ¿Cuántas verdades conocemos solo porque fueron las que sobrevivieron? Número 1. El Príncipe, el libro que enseñó a gobernar sin piedad. Si hay un libro que muchos poderosos han leído en secreto y muchos moralistas han odiado en público, es El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Escrito en el corazón del Renacimiento, cuando las ciudades-estado italianas eran nidos de conspiraciones, traiciones y guerras, este texto no habla de cómo debería ser el poder, sino de cómo realmente funciona. Maquiavelo describe la política sin perfume, alianzas que se rompen, enemigos que se compran, apariencias que se fabrican y decisiones que se justifican por la supervivencia del Estado. Para algunos fue una obra de realismo brutal, para otros una guía para la crueldad, y por eso terminó señalado, condenado y prohibido en listas de libros vetados, como si fuera un veneno intelectual. Lo más perturbador es que El Príncipe no necesita rituales para ser peligroso, solo necesita un lector ambicioso, porque quien entiende sus páginas aprende a reconocer la manipulación o a ejecutarla. En épocas donde la iglesia y los reinos intentaban controlar la moral pública, un libro que separaba la ética del poder era una amenaza directa. Enseñaba a mandar sin pedir perdón. Se cuenta que circuló en cortes como una especie de manual secreto, leído con cautela, comentado en voz baja, guardado en cofres como si fuera un arma. Y quizá lo fue porque un gobernante que aprende a controlar el miedo, la imagen y la obediencia tiene más poder que un ejército. Así que la pregunta final no es si Maquiavelo era malvado. La pregunta es, ¿por qué tantos lo prohibieron, pero tantos lo estudiaron? ¿Crees que este libro fue vetado por proteger a la gente o por proteger a quienes ya mandaban? Estos 5 textos tienen algo en común. No fueron perseguidos por ser aburridos, sino por ser poderosos. Algunos sobreviven como leyenda, otros como manuscritos rescatados del polvo, y otros como ideas que se intentaron encadenar sin éxito. Y eso nos deja una última sombra. Si un libro puede ser prohibido para la humanidad, ¿qué dice eso sobre el miedo de quienes deciden qué podemos leer? Cuéntame en los comentarios cuál de estos libros te dejó más inquieto. Deja tu like si te atrapó el secreto detrás de la censura y suscríbete para no perderte el próximo video. Nos vemos.